Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores, de la Universidad Católica de Temuco y de la librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de perspectivas traductológicas desde América Latina. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de las editoras Daniel Soslavsky y Gertrudis Payas, que se va a conectar de vía remota desde Chile, de Valeria Aurelia Valero, de Tania Hernández y de Nayeli Castro. Bienvenidos. Tengo activado. De estudios de la traducción y la interpretación. Este congreso, hubo dos congresos previos al de Temuco, uno el primero en Zacatecas, México, y el segundo en Córdoba, Argentina. Pues Nayeli podrá hablar un poquito más de las publicaciones a las que dieron lugar esta red finalmente y estos congresos, pero este libro es la segunda publicación que sale de uno de los congresos de Relaeti. Relaeti reúne no tanto a traductores, sino a estudiosos de la traducción de América Latina. De América Latina, y en América Latina no solo están los países de habla hispana, sino también Brasil. Y entonces, este libro que hicimos de manera, libro que físicamente podemos tener en nuestras manos, se realizó al igual que el congreso de manera totalmente virtual, a distancia, digamos, porque el congreso de Relaeti en septiembre de 2020, formidablemente bien organizado por la Universidad Católica de Temuco, Chile. Nos dio todo el apoyo para la publicación de este libro, en primer lugar, o el segundo o el tercero. Yo quisiera agradecer aquí no solo la Universidad Católica de Temuco, cuya editorial y la universidad también financiaron hicieron posible gran parte de la publicación de este libro, y en segundo lugar, mi institución, el Colegio de México, que también apoyó con su impresión en México. O sea, el libro lo presentamos físicamente aquí, un poquito gracias al Colegio de México también. Bueno, son trabajos de investigación. Es un libro en los que participan varios investigadores de Chile. Estábamos en Chile, por lo tanto es un poquito normal que Temuco, el mundo mapuche, Calara, hay investigadores de estas realidades, pero también hay investigadoras de Argentina, también hay investigadoras francesas que trabajan sobre México, también hay una investigadora peruana que trabaja sobre el mundo colonial, y tiene
No quería ser un libro cronológico, pero de hecho lo es un poquito, porque estamos hablando tanto del periodo colonial como del periodo de la República naciente, como de los años 20 del siglo XX, como de los años 50, de los años 20. Entonces, de hecho, sí es un texto pues que da cuenta un poquito de cómo nos organizamos en América Latina para hablar de la traducción. No es un libro que va, salvo un texto que es muy interesante del que hablaré después, no es un libro que va a juzgar las traducciones, sino un texto, un volumen que muestra qué se puede hacer a partir de una reflexión en torno a la traducción. Los textos que reunimos aquí analizan, no van, en ningún momento van a decir esto es una buena o esto es una mala traducción, sino más bien van a tratar de entender cómo circulan los textos traducidos y por qué circulan y en qué condición circulan en varios momentos de la historia. La mayoría de los que participamos en este libro, y aquí Nayeli participa no solo para presentar, pero tiene un artículo allí también, todos sabemos lo que es la traducción, todos, todas y todes, bueno, como quieran. El lenguaje inclusive no me sale todavía muy bien, pero voy a aprender. Todas, bueno, las de esta mesa, todas sabemos lo que es. Todas hemos traducido. Y ahora ya no sé, pero las tres aquí hemos enseñado traducción. Este libro no habla de la enseñanza de la traducción. Este libro no va a decir cómo hay que traducir. Y no les miento, la reflexión que tuvimos últimamente con los amigos, las amigas, las compañeras, colegas de trabajo, pues con una herramienta, con el DeepL, pues no les miento, me pregunto cada vez más qué es lo que vamos a hacer los traductores. Porque DeepL es una herramienta poderosísima para pasar de una lengua a otra. Entonces yo creo que los traductores paulatinamente se van a convertir en correctores de estilo, si bien les va. Y entonces en este contexto, pues yo más bien tengo la impresión que la investigación en cosas de traducción puede tener un nuevo impulso. O sea, yo sí creo que dentro de poco ni siquiera se van a necesitar formar traductores. Yo sí creo, pero no sé lo que piensan los compañeros. En cambio, la investigación en traducción, con o sin ChatGPT, exige que todavía tengamos aquí presencia de investigación para ver en qué líneas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito. Gerta, ¿estás conectada? No, ya no. Sí, yo estoy toda oreja. ¿Y esa? Ay, bueno, Gertita, yo empecé para que no... ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, ya se escucha. Hola, Gerta. Hola. Hola. Hola, ¿qué pasó? ¿Quieren que diga algo? ¿O qué? ¿O arrancan ustedes? No las oigo, nada. Nada. Te escuchamos. Sí. ¿Sí escuchan? Porque yo los escucho entrecortados de repente. ¿Sí se escucha? Levante la mano. Ok, ya. Nada más, voy a decir 3 cositas o 4. Primero, darles las gracias a ustedes 4 y dar las gracias a la Librería Bonilla por haber organizado este lanzamiento del libro en México, que me hace mucha ilusión, me siento, pues ya saben que México es mi segunda casa, así que estoy muy feliz de que hayan podido organizar esto. También
quiero dar las gracias, ya que estoy un poquito como en público, también a la Universidad Católica de Temuco, donde estoy. En este momento no estoy en mi casa porque esto es un horario de estar en casa, pero doy las gracias a la Universidad Católica de Temuco, en la que trabajo de día, ¿verdad? Y en especial a la editorial, Ediciones Universidad Católica de Temuco, que dirige con grandes aptitudes Claudia Campos, que no sé si nos está también viendo por el streaming. Quisiera decirles que este libro, como explicó un poquito Daniel, ya lo presentamos en Chile en 2 ocasiones. Lo presentamos en Temuco y lo presentamos en Santiago. Y pudieron, por lo tanto, venir a la presentación los colegas chilenos que participan en el libro, y eso pues, fue muy, muy agradable. Muchas veces estos libros, pues todo el mundo está tan disperso que no hay manera pues, de juntar a los autores. Y en este caso, pues, dando la razón de alguna manera a lo que fue el Congreso que es bienal de la Red de Estudios de Traducción e Interpretación de América Latina, que habíamos puesto como subtítulo la traductología latinoamericana, miradas locales, ¿verdad? Nosotros en Chile organizamos esto de manera que pudiéramos hacer un poco de vitrina y visibilizar lo que se estaba haciendo en Chile. Chile es un país muy chiquito, que está por muy lejos y que es poco, digamos, dentro del concierto de naciones latinoamericanas, pues y al lado de México, tan solo en población, pues es mucha la diferencia, ¿no? Y sin embargo, tengo la impresión de que de unos años a esta parte, la disciplina de los estudios de traducción está agarrando bastante vuelo. Quizá, en parte, lo que está explicando Daniel, en parte también el hecho de que como no tenemos una maestría en traducción, desde luego no tenemos un doctorado en traducción, tenemos carreras de traducción y en todas ellas se están haciendo tesis, en todas ellas hay intentos de investigación y se está haciendo investigación. Entonces los investigadores tratamos de conversar entre nosotros, tenemos una red de formadores de traductores e intérpretes, y a raíz, muy en particular, de este libro y de lo que ha sucedido en torno a este encuentro, se está consolidando un grupo que ya se está llamando Red de Traductología Chilena, que creo va a poder dar impulso, como queremos, digamos, a nivel local, ¿verdad?, a los objetivos que nos dimos cuando fundamos la red latinoamericana, ¿no? Entonces, eso me llena de gusto y de placer. Y en esto, ¿qué significa sacar un libro? Y ahí hay que dar de nuevo las gracias a Bonilla, porque Bonilla está cogiendo los trabajos nuestros desde hace años. O sea, desde la primera Relaeti, el primer Congreso Bienal, ya Bonilla ya publicó con editora a Nayeli Castro en particular y Ana María D'Amore, publicaron los primeros trabajos de este Congreso Bienal. Entonces, Bonilla también nos está acompañando en esta construcción disciplinaria y a mí me parece esto muy interesante. Cada libro que sacamos, en estos libros como miscelánicos un poco, en realidad producen el efecto de un retrato, de un momento, ¿no? Un año de la traductología latinoamericana que es, ¿no? Y quizá todavía no podemos hacer la síntesis de todo esto, pero por lo pronto tenemos aquí ya un álbum de fotografías de los trabajos que están saliendo de nuestras universidades. Y yo creo que de esto nos debemos felicitar. Así que con esto me callo, las dejo, voy a escuchar con mucha atención lo que van a contar las colegas y mando un saludo muy grande a las personas que están en el auditorio. Yo estoy segura de que ahí hay gente que conozco, que me conocen y bueno, pues ojalá nos volvamos a ver pronto. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, chicas. El micrófono. ¿Quién empieza? Bueno, como voy a seguir, yo voy a hablar de los congresos que han dado lugar a estas publicaciones. Voy a hacerlo muy rápido porque yo creo que todas tienen cosas muy interesantes que decir de los artículos que están en este libro y no quiero seguir postergando, ¿no? En la discusión sobre el contenido del libro que es la verdad muy estimulante. Como ya dijeron mis dos mentoras aquí, Gertrudis y Daniel, estos libros vienen de congresos, bueno, y este en particular desde 2022, que fue el primer congreso en formato remoto. Los congresos anteriores, hubo uno en Zacatecas en 2016, en Córdoba en 2018, el de 2020 Fue Temuco. fue Temuco, ay, sí es cierto, y el de 2022 fue No, en 2022 salió un libro, ¿no? Ah, Perú. 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 Y este año vamos a tener en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Y entonces estén pendientes porque va a ser un congreso híbrido, entonces va a haber también ponencias que se van a poder ver en formato remoto, seguramente quedarán grabadas y siempre es, bueno, pues estimulante ver el trabajo que hacen colegas, sobre todo cuando uno no puede ir y esta abre mucho las posibilidades de diálogo, ¿no? ¿Qué más puedo decir de los congresos? Han sido congresos que hemos hecho pues con mucho trabajo, con ayuda de las universidades y las instituciones, pero sobre todo con mucha energía de los investigadores de todo el continente que han querido venir a los congresos. Por ejemplo, en el de Zacatecas hubo gente desde Córdoba, Argentina, que llegó y son los que tomaron la estafeta para el siguiente congreso. Y entonces es muy, muy interesante ver que de verdad los intereses sobre la traducción están presentes en todo el continente, aunque con notas distintas en cada contexto, ¿no? La Facultad de Córdoba, de Lenguas de Córdoba, que acogió el segundo congreso, sí tiene una vertiente muy profesionalizante, pero no menos interesante por eso, y allí me permito decir que sí, vamos a necesitar seguir tomando traductores, porque DeepL es una cosa que cuesta dinero. Pero va a costar caro. Tiene cuesta dinero y hay que pagar, y aún así hay que arreglar, y para poder arreglar lo que hace DeepL hay que saber traducir. Así que me permito. Pero sí, soy medio pesimista sobre el asunto. Es muy pesimista. No, yo uso DeepL y la verdad, yo uso DeepL y siempre tengo que volver a leer con mucho cuidado porque hay cosas que se le van y no se puede saber cuáles son las cosas que se le van si uno no sabe traducir. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es realmente formar a los estudiantes para que sepan detectar esos momentos en los que DeepL los puede meter en un problema gordo, ¿no? Por no fijarse bien en cómo están traduciendo. Entonces, sí, vamos a seguir formando traductores, pero vamos a seguir también formando investigadores en traducción y publicando, ojalá que sí. Soy también muy optimista de que cada vez más esta formación en traducción y en investigación sobre traducción va a adquirir más vigencia, no nada más aquí, sino en Europa y en otros lados, porque es un mundo muy globalizado. Observamos fenómenos muy interesantes siempre que pasamos entre diferentes lenguas, ¿no? Entonces, de eso voy a hablar en los artículos que me tocó comentar. No sé si alguien quiere empezar después o le sigo yo con los artículos. Bueno, nos repartimos los artículos del libro y para presentarlos aquí, a mí me tocó y escogí realmente, no me tocó tan así de manera arbitraria, sino que escogí con mucho gusto 3 artículos que voy a comentar. Son artículos que me permiten conectar el último del libro, que es sobre filosofía intercultural, con 2 reflexiones que tienen que ver con traducciones en contextos coloniales. ¿Por qué escogí o por qué me parece que estos 3 artículos se conectan? Bueno, porque dan cuenta de cómo cuando hay traducción entre 2 lenguas que están en un contexto de dominación, en este caso contextos coloniales, hay fenómenos muy interesantes que nos permite ver que la traducción realmente no es un acto neutral o inocente, sino que por medio de la traducción como que se van ajustando campos semánticos, se van ajustando discursos que no
no dejan indemne a los hablantes y a los que usan estos textos traducidos. En particular, el ejemplo que pone Lidia Fossa y el estudio tan detallado que hace de cómo se transforma el significado del término yanacona, que es un término en quechua, en la manera en que este término yanacona fue tomándose prestado en los documentos en español que empezaron a circular en el Perú del siglo XVI. Yanacona es un término que significa, en el contexto quechua, una persona que sirve en contextos rituales, un ayudante de sacerdotes o un sacerdote que sirve a la deidad. Es un yanacona. Cuando empezó a tomarse prestado este término en los documentos que circulan en castellano o en español en el Perú del siglo XVI, hay un ajuste del campo semántico al que esta palabra remite, que hace que de ser un ayudante del sol en un contexto ritual, el yanacona se vuelve en un siervo o un esclavo de un señor español en el contexto colonial peruano. Lidia Fossa, con mucha maestría, con mucho detalle y paso a paso, muestra cómo el campo semántico se va traslapando, cómo se va poniendo un concepto sobre el otro hasta que la palabra yanacona pierde aquel significado que tenía en quechua para pasar a significar esto otro, esclavo o siervo de un español. Esto es muy interesante, no porque sea muy nuevo, lo hemos visto aquí en México también con términos del náhuatl, pero lo que es muy interesante es la explicación con la que concluye el artículo de Lidia Fossa, que en la manera en que el término quechua estaba circulando dentro de las crónicas y vocabularios y documentos tempranos del Perú colonial, era para esconder la realidad de la esclavitud que se había prohibido, de manera que si hubiera alguna objeción que poner a la esclavitud que se estaba imponiendo sobre los incas en el periodo colonial peruano al principio, nadie iba a saber que yanacona significaba esclavo, porque yanacona era un término opaco para los lectores de castellano de esa época. Entonces, usar yanacona tenía un propósito discursivo de crear esta opacidad para esconder la realidad de la esclavitud a la que estaban sometiendo a los incas. Entonces, esto es diferente de lo que hemos visto en otros contextos y Lidia Fossa lo describe con mucho cuidado, con documentos y con herramientas teóricas muy complejas que son muy convincentes y te muestran la sutileza que pasa cuando uno toma prestada una palabra de otra lengua en un discurso que va a circular en una lengua distinta, ¿no? Estamos acostumbrados en traductología a pensar el préstamo lingüístico como a veces voluntad de crear exotización, a veces son espacios de intraducibilidad, pero lo que muestra Lidia Fossa en este artículo es que hay una voluntad deliberada de esconder la explotación, creando opacidad alrededor de un término que no podían comprender otros lectores del español. Es una realidad un poco triste y el siguiente artículo de Caroline Cunnich como que nos permite ver que no todo es necesariamente explotación o porque la batalla está completamente perdida, aunque parece que en Perú realmente sí fue muy duro. Pero el artículo de Caroline Cunnich, que estuvo muy bien, que viniera después de Lidia, muestra que hay espacios de resistencia en estos préstamos lingüísticos, ¿no? Y Caroline Cunnich hace un estudio de préstamos en dos lenguas del México colonial y que siguen existiendo, por supuesto, el náhuatl y el maya. Vamos a ver. Bueno, pues Caroline Cunnich basa su artículo en el análisis de un corpus de documentos traducidos al náhuatl y al maya desde el español a principios de la colonización, ¿no? Y eran documentos muy importantes porque eran documentos en los que se pretendía informar a las poblaciones indígenas de las nuevas leyes que los iban a gobernar. Eran las ordenanzas para los pueblos de Inca. Y Caroline reunió un corpus de estos documentos traducidos al náhuatl y al maya, y su estudio de estos documentos es muy interesante porque a veces pasa por el inglés.
a veces pasa por el inglés como para poner ahí un tercio en comparaciones, como decía Víctor, ¿no? Tienen ahí un espacio que parece que no tiene vela, un espacio lingüístico que parece no tener vela en el entierro, pero que al final produce cierta luz sobre lo que está sucediendo. Y el estudio de Caroline para las traducciones al náhuatl de estos documentos se centra en la traducción de términos que representan los mandones, ¿no? Los puestos de las personas que estaban destinados a aplicar la ley o a hacer que otros la aplicaran o a castigar. Entonces, allí Caroline muestra muy claramente cómo cuando se están tomando prestados los términos hay unas glosas que entran y estas glosas que entran para explicar los términos ponen un matiz y este matiz que entra construye una continuidad con las estructuras administrativas prehispánicas. Entonces, esa continuidad que se construye con las estructuras administrativas o jerárquicas prehispánicas crea un espacio de resistencia porque los vuelven a meter donde los españoles ya no las querían. Y eso pasa sobre todo en el maya. Entonces se muestra un espacio de resistencia que pasa por la lengua, ¿no? Es muy interesante cómo las comunidades mayas que seguramente participaron en estas traducciones muy hábilmente lograron ir metiendo sus propios términos para mostrar que no era tierra baldía, que había una organización administrativa antes y que esa organización administrativa era la que permitía al poder colonial realmente funcionar. Es muy interesante. Y en los dos artículos creo que dan pie a la reflexión sobre filosofía intercultural con que cierra el libro. Es el último es el artículo de Ricardo Salas sobre filosofía intercultural que nos da un paseo muy esclarecedor por cómo podemos pensar las simetrías y las asimetrías en el contacto entre lenguas a partir de la teoría decolonial, a partir de la hermenéutica, y muestra una perspectiva no ingenua ni tampoco romántica de la problemática de la traducción, de cómo podemos realmente problematizar cuando tenemos situaciones de contacto con diferencias de poder importantes entre los participantes del intercambio, en no suponer que son iguales, no suponer que la traducción va a construir un diálogo idílico entre las partes, sino que la traducción es una cuestión muy delicada que puede reproducir estructuras de poder y asimetrías si no se hace pues con cuidado. Y me voy a permitir leer solo una cita de ese último artículo para ya dar la palabra a mis compañeras. Una de las cosas que propone Salas en su artículo es usar la traducción como metáfora. Es una metáfora de traducción que problematiza la idea de simetría o asimetría entre los participantes de un intercambio nuevo de la traducción, ¿no? Y dice, lo que la metáfora de la traducción recoge del modelo de la traducción, que nos obliga a considerar que las resistencias de las lenguas a ser traducidas completamente, es la invitación a pensar la dominación, el poder y la violencia entre lenguas, saberes y culturas. Y yo creo que eso es muy, muy importante, que pensar la traducción no como una herramienta para igualar y solucionar un diálogo de manera a veces forzosa o callando las voces que no se conforman al repertorio léxico que haya, sino un espacio donde se puede problematizar las diferencias de poder entre lenguas y culturas. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra a Tania Hernández. Bueno, parece que hay cierta resistencia del otro lado de la mesa para tomar la palabra. Entonces, pues la tomo yo. Yo les voy a comentar todos de los capítulos que vienen casi hacia el final del libro y que parecen muy distintos entre ellos. Uno se titula Diferencia de enfoque y la denominación ornitológica inglés-español de aves chilenas y fue escrito por María Eugenia Poblete, y el otro más bien tiene que ver con la formación de intérpretes del Chico, ¿no? Y este fue escrito por Georgina Kriser. Entonces, mientras estaba redactando las notas, dije, bueno, ¿cuál es el punto de encuentro entre estos dos textos, ¿no?
uno que habla de las aves y las diferentes maneras en las que, pues, las lenguas, en este caso las distintas variantes del español, tienen para referirse a un mismo pájaro y cómo eso se vuelve problemático en este caso cuando se pone a analizar la traducción de un libro que precisamente repasa todas las aves que están por allá por Chile, ¿no? Y de alguna manera muestra cómo las lenguas, los hablantes, se fijan en distintos detalles de las aves, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se resaltan que el ave, el cisne en este caso, tiene el cuello negro, en otros más bien reparan en que tiene el plumaje azul y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿en qué se parece este o cuál es el punto de encuentro entre este y el otro? Que además está situado en Argentina, que si bien es un país vecino a Chile, pues sabemos que las distancias son inmensas y que más bien trata sobre la formación de intérpretes en Chaco. Dije, después de pensarlo un poco, dije, bueno, al final de cuentas tampoco hay que forzar las relaciones, ¿no? Pero por algún motivo está en el libro, aunque bueno, es algo que sí vale la pena mencionar, que este libro, como el otro que editó Nayeli, como los congresos de Relaete, a los cuales he participado, dan una muestra, ¿no? De todas las distintas investigaciones que se están haciendo en América Latina y también dan una muestra, pues, de las distintas lenguas con las que nos tenemos que relacionar, ¿no? Entonces, el punto de encuentro, ya para no mantenerlas en suspenso, se ve que se están mordiendo las uñas, y que bueno, es que al final de cuentas las dos están problematizando una relación con los lenguajes especializados, ¿no? En el caso de las aves, pues tiene que ver con el lenguaje de la zoología, ¿no? Y estos problemas que tiene la terminología, este sueño tan ambicioso que tiene de poder encontrar equivalentes, que no haya sinónimos entre lenguas distintas, y por otro lado, la formación de intérpretes del Chaco, pues que tiene que ver con la formación de personas, en este caso, que sean capaces de hablar 3 lenguas originarias de Argentina y que también tienen que verse con el español y que sobre todo están, pues tienen trabajo para vincular a los hablantes en situaciones judiciales y de medicina. Dije, bueno, entonces el lenguaje de especialización es el punto de encuentro. Pues más allá de eso, el texto de las aves, pues es interesante porque nos lleva hacia lugares en los que yo no suelo aventurarme, ¿no? Entonces, pues sí, es una descripción de cómo hicieron la selección del corpus y estos detalles que ya les dije de las aves en las que reparan los traductores y bueno, al final de cuentas, pues llega a una conclusión de que pues no hay una solución absoluta, que al final de cuentas, pues las personas y los traductores van a tomar distintas decisiones. Y bueno, lo que es interesante pues es el ejercicio de comparación y les digo eso, destacar pues cómo las miradas, cómo las lenguas se fijan en distintos puntos. En el caso del capítulo sobre la formación de intérpretes del Chaco, creo que fue para mí más fácil vincularlo porque pues la descripción que hace de cómo se forman estos intérpretes, estos traductores y estos especialistas con todas sus diferencias es muy similar a la que podemos ver en México, ¿no? O sea, tenemos sobre todo diplomados en años muy recientes me refiero quizás a los últimos 10 años, ya tenemos maestrías y licenciaturas que de alguna manera tratan de, pues sí, de proveer una formación un poco más sistemática para estos profesionales que son necesarios en la lengua. Y bueno, creo que para mí lo más interesante de este capítulo fue el contraste que hace, por un lado, entre estos diplomados que se ofrecen en déjenme buscar el nombre porque no lo quiero decir, el Centro de Estudios Judiciales, y por el otro lado, la Secretaría Intercultural, ¿no? Que esa ya ofrece un programa más como les decía, más elaborado y que realmente problematiza esto que estaba comentando Nayeli, ¿no? O sea, sí es la elección de las materias, digamos, la transición que van a seguir los estudiantes de un año en otro, el enfoque sobre la lengua, sí es una reflexión sobre las asimetrías y sobre pues, las injusticias a las que se enfrentan los hablantes. En cambio, en el caso de los diplomados y las formaciones, talleres, etcétera, que se dan en el Centro de Estudios Judiciales, pues en realidad es una formación de índole más práctica, ¿no? Y en el que se posiciona, pues quizás se trata de resolver una problemática más urgente, en el que más bien se piensa, pues todo se relaciona a partir del español, pues las lenguas en las que se enseñan, pues en realidad no se problematiza la propia visión de justicia o de, no sé, de crímenes o de enfermedades que puedan producirse en la propia comunidad lingüística, sino que más bien se trae del español.
Eso para mí fue lo más interesante de este texto y pues sí, las semejanzas que pudieran tener con México. Y bueno, creo que aquí voy a concluir mi intervención y ahora le doy la palabra a Aurelia. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la invitación. Yo no me resistía a participar, digamos, bueno, sí tengo una razón para querer ser la última. Y esto tiene que ver mucho más con que, al menos en esta mesa, soy la única que no tiene una formación en el ámbito de la traducción. Y pensé que sería una entrada un tanto distinta a la de mis compañeras. En el mundo, las personas como yo somos mayoría, solo en esta mesa hay una mayoría de traductólogas, porque en general llegamos a la traducción por otras vías, por otros motivos, por otros propósitos, independientemente del campo disciplinario en el que nos formemos. En algún momento nos topamos con una traducción, un traductor o traductora, con circuitos editoriales, con libros que son censurados, con editores, con distribuidores, con términos que no sabemos cómo han llegado a nuestra lengua, que nos presentan algún problema. Y es que algo que nos muestran este tipo de trabajos es que la traducción se encuentra en la base de nuestro diálogo con el otro, ¿no? Incluso se utiliza un término bastante ampliado de lo que puede significar la traducción y que nuestros intercambios sean estos monolingües, bilingües, multilingües, siempre estamos interpretando y traduciendo. Y creo que eso es algo que convierte la traducción en un ámbito excepcional en relación con otras disciplinas. Lo marginal en realidad se desplaza al centro y es lo que nos permite también tener este tipo de diálogos. Yo misma ingresé me interesé, digamos, por los estudios en traducción a partir del cultivo de la historia intelectual, donde compartimos muchas de las preguntas, cómo se conforman corpus de saberes, quiénes funcionan como mediadores en estas discusiones, cómo se reciben, digamos, ¿no? Como los tres puntos de la comunicación. Y me di cuenta que algo apasionante de los estudios traductológicos es que se preocupan tanto por la dimensión teórica como por la dimensión práctica, ¿no? Muchas veces, sin dar por descontado que hay una manera correcta o incorrecta de traducir, poniendo atención a los modelos, a las convenciones con las que transitamos de un idioma a otro, y con un acento muy particular en la dimensión ética de la traducción. Entonces, todo a mí eso me parece apasionante y creo que además se ve muy bien reflejado en este libro, en donde pues, la mayoría de las colaboraciones se preocupan por presentar un caso que puede ser muy concreto, que puede ser muy detallado, pero siempre en diálogo con este tipo de discusiones teóricas, ¿no? Y demostrar por qué nos importa, ¿no? ¿Qué nos dice sobre la interpretación del otro, sobre el momento histórico, sobre la manera en que participan los actores? Y entonces, bueno, la actividad, la práctica traductora se convierte en el centro, insisto, de nuestra relación con el otro. En particular, yo agradezco mucho que cuando nos distribuimos los textos, me reservaran aquellos que están mucho más ligados a la historia intelectual. Son textos que realmente se preocupan por ver cómo los modelos, prácticas y políticas culturales, bueno, tal como se expresan en la traducción, van afectando la situación que puede ser institucional o individual
pero incluso regional, ¿no? de un conjunto de actores. Y todos estos textos se sitúan en un marco temporal de la Guerra Fría y podríamos pensarlos como parte de esa discusión que se ha llevado también en el campo de la historia intelectual y que se le ha denominado la Guerra Fría cultural. Cómo, cómo se sostiene o cómo se reorganiza el mundo después de la segunda posguerra a partir de estas tensiones entre los grandes polos, entre las políticas, ¿no? O los grandes proyectos que se anteponían, y cómo en ese contexto se sitúa la región latinoamericana, ¿no? Que siempre en este tipo de estudios aparece como la tercera vía o un terreno de batalla por las conciencias, ¿no? A partir, insisto, de estos dos grandes ejes. Y cada uno de estos trabajos, que uno es de Alejandrina Falcón, sobre Sur, la UNESCO, y sobre todo en los últimos años de Victoria Ocampo, prácticamente pues, poco antes de su fallecimiento. El segundo se centra en la revista Casa de las Américas, durante el periodo en que estuvo al frente Roberto Fernández Retamar y las traducciones que se hicieron en ese contexto. Y el tercero es el de Nayeli Castro, quien se interesa, a mí me pareció un objeto muy original, por las bibliografías de los estudios hispanoamericanos que se conformaron en los Estados Unidos como una manera de acercarse a ese pues riquísimo y amplísima región que se buscaba conocer. Y es interesante ponerlos en contraposición porque en todos ellos aparecen las relaciones de poder. Justamente no hay simetrías en ningún caso, siempre son asimetrías, forman parte de políticas culturales mucho más amplias que buscaban cierto tipo de alineación o de organización durante este largo periodo de la Guerra Fría, pero nos muestran formas de negociación que se realizan a partir de la traducción. Por ejemplo, la tesis principal de Alejandrina Falcón, el detenerse en Sur, ¿no? Sobre todo el último número, la donación de la Villa Ocampo como una futura escuela de traductores y sus relaciones con la UNESCO, lo que muestran son los esfuerzos de Victoria Ocampo por hacer de Argentina un lugar, digamos, donde todavía estaban concentrados los grandes valores de la cultura, ¿no? Buscaba contraponerse a la visión que a ella le parece absolutamente injusta sobre el tipo de régimen que se había plantado en Argentina con la dictadura. Y entonces la traducción se presenta como la carta civilizatoria de un país dispuesto a abrirse al mundo y que desde luego podía recibir una de las primeras escuelas de traducción en América Latina con financiamiento de la UNESCO. En ese contexto, no se pronuncia, digamos, sobre el tipo de crímenes que estaban ocurriendo en la República Argentina. Entonces, la traducción ahí se vuelve una política prácticamente de Estado, porque lo que está mostrando Alejandrina Falcón es que se trataron de políticas sistemáticas que buscaban esa apertura hacia el mundo, que lo mismo implicaba poder recibir ciertas formas de financiamiento como el reconocimiento internacional. Entonces, ahí ella se contrapone a esta visión sobre la traducción como resistencia. La traducción es de quien la trabaja, en este caso quien la trabajaba eran pues los poderes públicos, con intereses muy delimitados, muy bien definidos. El segundo artículo
es el de Thomas Roth. Él se detiene en este periodo en que Roberto Fernández Retamar estuvo al frente de la revista y encuentra el intento por conformar un polo distinto pues, de poder, si queremos, en Latinoamérica. Es decir, en esas páginas lo que se va configurando es la idea de un Caribe multicultural, porque es tanto anglófono como francófono como hispanohablante, y bueno, donde las Antillas podían ser también un centro de emanación de la cultura, y para ello establece importantes relaciones con autores, con poetas pues, de la región, y los da a conocer principalmente al público hispanohablante a partir de las páginas de la revista. Hace además un análisis muy, muy hermoso sobre cómo se traduce a Tarek Parkot, donde vemos cómo está conjugando ese análisis muy fino, ¿no? Casi no es filológico, pero sí, bien, el autor viene del campo literario, para mostrar cómo interviene las propias nociones sobre la traducción de dos grandes traductores, el propio Roberto Fernández Retamar y David Cherisian, ¿no? Yo no lo conocía y él se encargó de transformar el español en beneficio de esta recepción de la poesía anglófona caribeña. Entonces vemos dos modelos de traducción, uno en donde busca que se reciba esta poesía sin violentar el idioma, la lengua de llegada, y otro en donde lo que se intenta es recrear los efectos que tiene el original, si bien esto implica, pues, transformar la lengua de llegada al español. Y finalmente, el texto de Nayeli Castro, que se titula Traducción y Bibliografía, una biblioteca latinoamericanista para la Guerra Fría, encontramos ahí una propuesta está muy original, porque se basa en los compendios bibliográficos de referencias que se elaboraron, principalmente empezaron en la segunda posguerra, digamos un poquito antes, y continúan hasta bien entrada la Guerra Fría. De hecho, el periodo que analiza Nayeli es del 45 al 71. Y lo que vemos ahí es cómo este tipo de iniciativas forman parte del intento de los Estados Unidos, tanto por contener, desde luego, la expansión del comunismo hacia Latinoamérica, y por ende lo primero que había que hacer era conocer la región. Entonces es el periodo en que surgen los estudios de área, ¿no? Sobre todo para cada uno de los países, pero en general los estudios de área latinoamericanistas, que se conforman muchas de las revistas, redes de especialistas, y lo que nos ofrece estas bibliografías es una entrada a ese gran universo que para la gran mayoría de los estudiosos en Estados Unidos era desconocida. Y lo que nos plantean allí en realidad es una paradoja, porque este esfuerzo por conocer lo que se había producido y se estaba produciendo en América Latina, pues se puede entender como una apertura hacia la región, ¿no? Lo que no, digamos, lo que no está disponible tampoco se puede conocer, y en ese sentido forma parte incluso de estas políticas del buen vecino, que además en términos pues sí, en general, como lo vemos en estos balances de poder, es muy poco frecuente, ¿no? En general son los países menos dominantes donde se traduce,
mientras que las lenguas dominantes distribuyen sus propias producciones. Y entonces aquí vemos ese esfuerzo, porque bueno, ¿qué están haciendo los demás? Pero insisto, es una paradoja, porque debido a estas asimetrías de poder, pues finalmente establecen sus propias nociones, sus propias concepciones sobre lo que debe ser Latinoamérica y qué es lo digno de conocerse sobre esta región, a sabiendas que además son sus propios especialistas también, ¿no? Quienes van a tener un lugar hegemónico en tanto, bueno, pues sí, en la academia, pero desde luego no solo en la academia. Entonces, insisto, es un caso pues, bastante singular en el sentido de una potencia que se abre y se presenta a sí misma como buscando conocer al otro, pero que nos da una guía de lectura que con el paso de los años se va a volver la dominante, y esto incluye desde nociones tan elementales como dónde empieza y dónde termina Latinoamérica, nada más, y cuáles son los temas, quiénes son los actores, quiénes disputan. Entonces, me parece que forma esta parte de estas cuestiones que nos pone a reflexionar, porque lo contrario tampoco es lo que queremos, tampoco queremos que se desentiendan, ¿no? Entonces, es la gran paradoja, ¿no? Entre la ignorancia y el extractivismo, ¿no? Donde podemos conocer, incorporar incluso como parte de nuestros propios valores lo que se está haciendo más allá de las fronteras, pero cuando esas prácticas son legítimas, cuando se desarrollan con un sentido ético, justamente de este respeto por el otro. Entonces, son algunos de los problemas que nos exponen, que nos dejan reflexionando, y vemos, insisto, cómo en términos históricos, en términos políticos, en términos de la historia intelectual, cada uno de estos trabajos nos aporta, y por eso no hace falta ser especialista en la psicología. Yo creo que sí todavía, y algo nos decía Daniel el otro día cuando comentábamos este libro, que además la mayoría de los autores y autoras de este libro tampoco tienen una formación en traductología, pero en algún momento detenernos en ella se vuelve una tarea tanto pues gozosa, apasionante, pero también necesaria. Entonces, muchas gracias por este volumen. Bueno, bravo. Bueno, aprovechando que están aquí las editoras y las autoras participantes en el libro, si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, hay micrófono disponible. Oye, ¿nos queda tiempo para hablar o bueno, pero que hablen primero? Sí. Bueno, a mí me interesó todo, absolutamente todo lo que comentaron de los artículos, pero no se oye. Faltan 3. Faltan 3, por eso, entonces quieres más tiempo. Bueno, entonces renuncio. No. Me interesa sobremanera lo del final, ¿no? De los 3 artículos, porque es un poco más cercano a mi propio campo, ¿no? Las revistas culturales, las revistas latinoamericanas, las historias de las revistas, todo eso, y las bibliografías, porque son las bibliografías. No sé si son programas universitarios, académicos en Estados Unidos, o si son secciones en bibliotecas, o sea, de qué exactamente qué se designa con el término bibliografía en este caso,
Y ya tenemos a la autora aquí, aparte de la comentadora de la autora, entonces a lo mejor. Y al final mencionó Aurelia, perdona, Aurelia. Al final mencionó Aurelia que eran muchos textos cuyos autores eran especialistas norteamericanos de lo latinoamericano, lo cual se entiende, pero entre estos hay muchos latinoamericanos que están en las academias norteamericanas, como ahora, hay más todavía ahora, ¿no? Y estos son como agentes dobles, entonces es complejo, siempre. Sí, y relacionando nada más, así como un detalle, relacionando el artículo sobre Victoria Ocampo y la UNESCO en ese momento, ¿no? Y las bibliografías norteamericanas sobre Latinoamérica. En el momento en que Victoria Ocampo trabaja con la UNESCO para fundar su escuela, ¿quién es el responsable? César Fernández Moreno en la UNESCO, el argentino, que hizo 2 volúmenes que se llama América Latina en su literatura para el siglo XXI. Y ahí está la cuestión de qué es Latinoamérica, porque eso se discutió en la UNESCO, desde la UNESCO. América Latina en su historia o historia de Latinoamérica son 2 volúmenes o 1 y 2 sobre América Latina en su literatura de los 70. Entonces, creo que hay como coincidencias y qué papel político desempeña en ese momento la UNESCO aliándose con Victoria Ocampo, cuando se supone, bueno, es un exiliado, César Fernández Moreno, argentino, en la UNESCO. Bueno, ahí hay como navegar entre los textos y hacer otras preguntas, y gracias. Ya. Bueno, lo de las bibliografías eran libros así, muy cortos, 600, 700 páginas el último que analicé, de referencias bibliográficas clasificadas por país, por periodo, alfabéticamente los autores, bibliografías. La más gorda, que es en la que participan Griffin y el que hace la relación de Michoacán y lo traduce en inglés, ¿cómo se llama? Warren, Benedict Warren. Ellos dos hacen esta bibliografía, pero hay otras previas, ¿no? Que tienen esta idea de compilar el conocimiento historiográfico, porque no es una bibliografía de literatura o de poesía, no, son bibliografías de historia. Y es el momento en que el campo historiográfico se está profesionalizando en Estados Unidos también. Entonces, por eso me interesó mucho cómo estos libros, que eran libros y compendios monumentales de referencias bibliográficas, acompañaron la profesionalización del campo de la historia en Estados Unidos y fueron al mismo tiempo definiendo la región desde fuera. Yo no veo a qué dice esto. No, es de la Carolina Falcón, pero ¿a quién citaste? No, a un argentino que estaba en la UNESCO, que pero no volumen los 2 volúmenes de América Latina en su literatura en ese momento, pero no sé si estaba de planta, César Fernández Moreno. Bueno, no me acuerdo, ¿no suena? No fue. Pero es interesante de todos modos, sin ese dato, lo de la UNESCO, el papel que desempeña en ese momento. Que no se acabó la Guerra Fría hasta la dictadura, muy complejo. Muy. Y el artículo de Alejandrina, que es bien. Sí. No sé, pero a lo mejor ya están cansados, pero les quería mencionar los 3 artículos de los que no hemos hablado todavía. 2 artículos sobre traducción bíblica. No podía faltar, pero son los únicos 2 que hay. Y un artículo muy didáctico sobre traducción literaria y la cuestión del exotismo y la exotización de traducción. De los 2 trabajos de investigación en este reparto de artículos que nos hicimos, la Biblia,
son dos artículos muy distintos que abordan el trabajo de la traducción bíblica. El primero es de Ignacio Chuecas y nos habla de la traducción de un manual de oraciones del hebreo al judeo español, ya en la inmigración a mediados del siglo XVI en Italia. Y entonces, pues es uno de los artículos más eruditos y más complicados del libro, no les miento, y sobre todo cuando uno, pues tuvimos el placer de conocer, yo tuve el placer de conocer al investigador en Chile. Y es un conocimiento brutal sobre las lenguas, todas las lenguas que se hablaban en la península de Italia en esta época, de la expulsión de los judíos, del papel de los judíos en la traducción de literatura, no solo devocional, pero científica, etcétera, en tiempos de Alfonso X. Y entonces, de repente, Ignacio Chuecas hace un cotejo tan detallado, por ejemplo, de la traducción del hebreo al catalán, sobre todo si no hablan ni hebreo ni catalán. Entonces, sí es un libro denso y complicado, pero lo muy interesante de este texto, que a mí me pareció muy interesante, uno, la erudición y la, pues siempre es bonita, es que trabaja Chuecas con el concepto de literalidad y dice, y tiene una postura muy interesante sobre esta práctica de la traducción. El texto que él analiza está traducido al judeo-catalán por un lusitano emigrado en Italia a mediados del siglo XVI. Entonces, todo esto para uno que es totalmente medio ignorante, pues vas descubriendo cosas acerca de esto, y él dice y sostiene que es una literalidad que vuelve muy difícil la aplicación de este corpus oracional, incluso entre los fieles. Ninguno de los fieles emigrados, aquí, allá y acuya, después de la expulsión de 92, pues practica ya este judeo español muy antiguo, que nadie entiende. Pero lo que sostiene Chuecas es que este conservatismo de giros incluso del medioevo en esta traducción al judeo, a un judeo español que ya no se habla, digo, este tipo de judeo español que ya no se habla, pone en relación efectivamente el estatus sagrado de la Biblia, la oración, etcétera, pero dice Chuecas, y lo trata de justificar y demostrar, que es una manera para la comunidad judía en exilio de preservar su identidad. Luchar por un judeo español antiguo es decir, aquí estamos. Bueno, entonces esto fue uno de los textos, o sea, muestra ejemplos de giros arcaizantes. Todo esto es muy interesante y hasta a mí me costó mucho trabajo entrar, cuando lo recibimos, entrar a detalle de este texto, pero es un texto sumamente erudito. El segundo texto, y si les digo el título, todavía no les digo el título de este artículo de Ignacio Chuecas, es Traduciendo la plegaria de Sefarad para la diáspora judeo-portuguesa, el libro de las oraciones de todo el año de Yom Tov Atias. Y el Yom Tov Atias es quien traduce, emigrado en Ferrara, en Italia, por otra parte, gran traductor de la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo artículo que habla de la traducción bíblica es un texto de José Miguel Ortiz y se llama La roca inexpugnable de las Sagradas Escrituras, una aproximación desde las ideologías lingüísticas de las traducciones bíblicas de la misión anglicana en territorio mapuche, a fines entre 1895 y 1918.
Este artículo me pareció muy interesante porque nos acerca mucho al contexto mexicano de la introducción en México del Instituto Lingüístico de Verano en los años 30 en nuestro país. El artículo de Ortiz cuenta cómo un misionero de la misión anglicana llega a territorio mapuche con el Nuevo Testamento en la mano y lo hace traducir. Y convive con esta comunidad mapuche X número de años, llegan a esta traducción en Mapuzungún del Nuevo Testamento. Asimismo, permite la alfabetización de toda la comunidad mapuche y asimismo permite la conversión a la tradición evangélica. Entonces, es muy interesante cuando vemos esto al mero principio del siglo XX en Chile, vía Inglaterra, con misioneros, donde se juntan evangelización, alfabetización, formación de maestros y conversión. Y entonces, cuando a mí me interesó muchísimo, porque efectivamente cuando sabes cómo funcionó el ILB en México, como llamado a mediados de los años 30 por Cárdenas, por cierto, pero para alfabetizar a comunidad indígena, y como el ILB formó a predicadores, alfabetizó efectivamente, creó glosarios bilingües y de alguna manera transformó en activistas y predicadores a las comunidades donde había estado el ILB. Y pasó lo mismo en Chile 30 años antes, donde la penetración de la iglesia evangélica pues dio el mismo resultado con unas diferencias, según lo que cuenta Ortiz. Muchos de estos mapuches alfabetizados que habían traducido la Biblia y que se convirtieron en activistas políticos mapuche y en intérpretes oficiales de los conflictos entre mapuche y el Estado chileno, que como ustedes saben son muchos, eran y siguen siendo muchos. El tercero y último artículo que nos toca comentar aquí es quizá el artículo más didáctico y más trautológico en el sentido más convencional de la palabra, de los artículos que componen este libro. Es un artículo en torno a la literatura brasileña traducida al francés y que tiene un eje teórico que atraviesa todo el artículo, que es la noción de exotismo y exotización en traducción. Exotismo, noción, concepto, creada un poquito por el francés Victor Segalena a fines del siglo XIX y que retoman nuestras dos autoras que pertenecen a la Universidad de Santa Catarina en Brasil. Es el único artículo que viene de Brasil en este volumen y nos dio mucho gusto que estuviera. Trabajan sobre, no me acuerdo si tú hablabas de los traductores, porque los mencionan estas dos mujeres, y que trabajan en torno a la traducción de esta literatura en torno al sertão brasileño, que tiene un montón de palabras que ni siquiera en portugués se podían entender sin notas de traductor, y cómo toda esta literatura del sertão pasó al francés y tiene la suerte de poder considerar 2 o 3 traducciones de un mismo texto, las dos, Sesco y María Elena Torres. Entonces es bastante interesante, pasan revistas a todas las teorías de las traducciones por las que pasan todos nuestros estudiantes y llegan también a una postura ética, sosteniendo que finalmente
estas palabras no traducidas, las palabras famosas, los famosos intraducibles de cada traducción, finalmente producen y que llaman una nota al pie de página con explicaciones del traductor, la nota del traductor, famosísima nota del traductor, nota al pie, finalmente revelan una posición ética respecto de la potestad. Entonces es muy interesante porque vemos, ellas también hablan de ética, Ricardo Salas también habla de ética, Aurelia, todos aquí, todas aquí, pues al leer y a juntar los artículos ahí, nos dimos cuenta que la problemática de la ética es común a varios de los artículos que se han abordado desde unas políticas de la traducción, desde un contexto político que implicaba relaciones de poder X. Y bueno, entonces la gente se podría sorprender finalmente de la gran variedad de artículos que hay allí. Y cuando, pues ustedes todos, varios de ustedes saben que cuando invitas a participar en un volumen a la gente que participó en un congreso, pues primero llega lo que llega. Y entre lo que llega, no siempre llegan cosas que tú te puedes permitir incluir, porque si no te va a fusilar todo el medio. Entonces, o de repente, pues hay artículos en los congresos, participan muchísimos estudiantes. Queríamos un volumen que se dirigiera a investigadores y donde participaban gente que tenía experiencia en investigación en la traducción. Entonces, pues, la verdad, hicimos lo que se pudo con lo que tuvimos y nos llegaron muy buenos textos. Y la verdad, pues estamos bastante contentas del resultado y me acompañan aquí en esta mesa. Pura gente de muy alto nivel, filósofos, traductólogos, filósofos. Bueno, entonces, y quiero agradecer a la librería Bonilla y a la editorial Bonilla, haber fabricado este texto que salió bastante bien, está bonito. Y quiero agradecer junto con la Universidad de Temuco, junto con el Colegio de México, junto con el público que nos acompaña, a todos los compañeros, a todas las compañeras y compañeros, colegas y colegos, no, colegas. Bueno, va una palabra que se termina en A y que es y que generaliza, pues que participaron, que aceptaron el reto, porque no les miento, 2020, principio de la pandemia, no sabíamos mucho a dónde íbamos. El congreso fue todo un éxito. La verdad, todo el mundo participamos con mucha seriedad. Y después de editar el libro, seguíamos con pandemia y muertos. Entonces, decíamos, pues, ¿qué sentido tiene editar un libro ahora? O sea, la verdad, pues salió. Salió gracias al trabajo de toda la gente que allí participa, gracias a la Universidad de Temuco, gracias al colegio, gracias a nuestro trabajo, gracias a una formidable también, hay que decirlo, nunca se habla de las relaciones afectivas entre las gentes, pero toda la gente que participa aquí, pues nos llevamos bien. Entonces no hubo fricciones, no hubo nada, bueno, como siempre pasa en la confección de libros. Entonces, pues muchas veces pasa. No, de repente pasa, bueno, no muchas veces, de repente. Entonces, pues es una buena muestra y nada más con eso me paro, pero yo creo que lo que dijeron Aurelia, lo que dijeron Nayeli y Tania, todo el mundo habla de traducción. La traducción fácil, la traducción inspira, la traducción molesta,
Lo primero que se dice es una pinche mala traducción. Mira, cómo traduzco esto. No. Pero la traducción inquieta. Y me parece muy bien que esta inquietud en torno a la traducción se traduzca en un libro y en trabajos de investigaciones de muchos enfoques, no solo uno. O sea, tanto los pájaros, Florence me recordaba que Neruda en Chile tenía muchos. Para el canto general. Para el canto general vienen muchísimos pájaros, entonces, bueno, esta reflexión terminológica en torno al pájaro, bla, bla, Chile, Temuco, Neruda se crió en Temuco, ¿entiendes? Y la terminóloga que publicó allí sobre las aves es de Temuco, entonces sí hay como redes interesantes de allí. Entonces, pues, gracias a todos y bueno, ¿preguntas? Sí, A ver, Alfredo. Pues que me pareció muy interesante. Bueno, Creo que tiene buena voz. Me pareció como muy interesante todo lo que pusieron aquí. Pero esto me hizo como preguntarme algo. Si encuentran ustedes como especialistas en esta cuestión de la traducción, si encuentran una diferenciación, por ejemplo, con respecto a las ciencias sociales, que hablan de las relaciones del poder, las asimetrías que pueden existir en esto, con las ciencias exactas, por ejemplo, hizo preguntarme ahorita si en la cuestión de la traducción, si también encuentran esas relaciones de poder, asimetrías, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como especialistas? Tania trabaja con la traducción de textos científicos, yo creo que es la base de poder. Sobre todo, por ejemplo, en cuestiones, hablaste de una cuestión que puede ser la zoología, ¿no? Pero, por ejemplo, en ciencias exactas o físicas, ahí se puede ver esto, ¿no? De relaciones de poder también ahí. Sí, definitivamente hay centros que se erigen como los productores de este tipo de conocimientos y hay otros que se erigen como los receptores de estos conocimientos. No sé si a eso se refiere, pero incluso en textos, digamos, matemáticos que tienen poco lenguaje, de todas maneras hay momentos en los que sí tienen que recurrir al lenguaje y ahí se pueden encontrar algunas diferencias, pero no sé si eso es a lo que se refiere. Con esto de las asimetrías, más bien está planteándolo en términos de una metáfora de cómo se usa la simetría en matemáticas y si eso se... Es que no... Yo sí como que le vería que hay diferencias, ¿no? Respecto a las ciencias sociales, cuando se habla de estas relaciones así de poder, o sea que cierto adoctrinamiento de pronto y demás, en cambio a cuestiones que son muy técnicas, ¿no? En libros que pues ahorita me hizo como preguntarme, cuestionarme eso, ¿no? No, pero bueno, si se trata de cuestiones técnicas, al final de cuentas, los países que solemos traducir, o bueno, también una de las primeras problemáticas que no estamos hablando de traducción científica es que en realidad no se traducen tanto los textos científicos porque se espera que los especialistas conozcan las lenguas, ¿no? Pero o sea, donde vemos más traducciones en los artículos, ¿no? Y más bien lo que hacen los especialistas es traducir a la lengua internacional, ¿no? Pero creo que no estamos hablando de... Sí. Pero finalmente una ecuación, uno es uno. Pero uno necesita el lenguaje para explicar esa ecuación. Sí, pero es donde no veo muy claro yo esa cuestión, que debe de haberla, pero de relaciones de poder ahí. Sí. O sea, por otro lado, ¿dónde se suele discutir esa ecuación, ¿no? ¿Dónde se suele empezar a hablar de esa ecuación? Pues en determinados espacios, ¿no? Y luego ya la discusión va migrando hacia otros. Sí hay una simetría, ¿no? Las asimetrías no se van a ver de la misma manera y de manera tan clara, por ejemplo, que podemos ver no solo en el artículo de Alejandrina o la bibliografía hecha por los norteamericanos sobre esta selección de textos, además, está en español la bibliografía, ¿no? Está en inglés. Bueno, si no me acuerdo muy bien, pero si tú empiezas a pensar, Alfredo, en la distribución de los textos,
en las editoriales de los textos, en las que estas traducciones tienen lugar, te vas a dar cuenta de que aquí sí hay relaciones de poder y asimetría. ¿Cuándo se va a traducir, por ejemplo, a una de las llamadas grandes lenguas, un texto matemático de Costa Rica? O creado por matemáticos de Costa Rica o de Senegal. O sea, la asimetría en esta operación de traducción es quién traduce, quién distribuye. Lo que Tania hablaba de esta lengua mundial y ahora ni siquiera en matemáticas traduce. Punto. Se escribe en inglés y ya. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes un mercado de la ciencia dominado por una lengua de conocimiento que quiere ser mundial. Pero buscándole bien y buscándole por ahí, quién traduce, cómo se traduce, en qué momento se traduce, qué tipo de matemáticas o de física se está enseñando, qué se considera como conocimiento científico, que se tiene que dar en varias lenguas, pues ahí vas a encontrar operación. Ahora, el uno es uno, el uno. Sí. Ahí sí no hay mucho margen de ¿no? Si no hay más preguntas, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para presentar el libro. Ojalá que presentemos otro pro. Gracias por venir.